Hola queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes, amigos de Latinoamérica? Les enviamos muchas bendiciones, saludos y también a los latinos que se conectan con nosotros desde Estados Unidos, Europa y otros lugares. Gracias a todos ustedes por comunicarse con nosotros, por sus comentarios. A los nuevos seguidores les damos la bienvenida también. Y estamos felices siempre de conectarnos con ustedes cada vez que el Espíritu Santo nos envía a compartir lo que Él tiene para hablar al pueblo, lo que tiene para enseñar sus mensajes. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar diciendo lo siguiente. Este mes de mayo, según todo lo que lógicamente hemos estado pasando, experimentando, teniendo los testimonios de muchas personas, y en cuanto a lo que el Espíritu Santo nos ha hablado y nos sigue hablando en este lugar, porque estamos en un lugar de tránsito, literal. Estamos terminando de cumplir con la misión en esta nación de Noruega y Dios nos está preparando para salir de este país e iniciar una nueva obra pionera, lógicamente en un país vecino. Ya más adelante les testificaremos, les anunciaremos más cosas, pero por el momento, este es un lugar de tránsito donde estamos. Entonces, estamos en el umbral y Dios lo representa así porque estamos en un umbral de espera. Entonces, frente a nosotros hay una puerta abierta, ya que Dios ha abierto. ¿Amén? Pero no es el tiempo, me dijo el Señor, de enfocarse en la puerta que yo estoy abriendo. ¿No? Para algunas personas sé que Dios va a abrir puertas, les va a mostrar. En el caso nuestro ya Dios nos ha mostrado las puertas abiertas, pero me dice, no es el tiempo de cruzar todavía. Es algo así como el tiempo de preparación para la conquista. Ellos se quedaron en un lugar em, como de tránsito, ¿no? Saliendo del desierto y todavía no podían entrar a tomar la tierra prometida. Bueno, así estamos nosotros. Entonces, Dios me empezó a hablar mucho en sueños sobre esto justamente. En el sueño que Dios me dio para decirme qué estación y temporada estaba yo viendo ahí, eh, de lo que estamos viviendo. Y me dice, es la misma situación que muchas personas también están viviendo. Entonces me explicó de esta siguiente manera, ¿no? En los aeropuertos hay, hay lugares de embarque, hay lugares de tránsito, hay salas de espera, ¿no? Y hay los counters donde uno recién va a entrar. Pero cuando uno ya ingresa, ya lo único que te queda, ya pasaste control migratorio, pasaste control de equipajes, te queda una zona de tránsito, que es como la sala de espera. Entonces, así es, en ese sueño que Dios me dio, estamos ahí en una sala de espera, pero desde ahí habían ventanas grandes donde nosotros veíamos los aviones, ¿no? Así como en los aeropuertos se ven los aviones que ya se están preparando para salir. De pronto dan la orden como que sale ya un avión, dicen, ya, uno de los aviones está preparado para salir, y cuando nosotros queremos pasar el control de la aerolínea para embarcar, nos dicen, deténganse, ustedes no van a entrar en ese avión, ustedes tienen que esperar al siguiente avión, ustedes es para el siguiente avión. Entonces nos dijeron, vuelvan otra vez a la sala donde están y ahí esperen, que nosotros les vamos a avisar. Bueno, entonces nosotros pensamos que ya se había cumplido el tiempo de la espera, pero nos hicieron esperar más y nos dijeron en el siguiente vuelo ustedes salen. Bueno, les voy a decir, hermanos, que es la misma situación para muchos en la iglesia de Cristo. Sé que has estado esperando mucho tiempo por algo y hay algo que Dios ya te está anunciando, que vas a cruzar hacia una puerta, hacia un lugar donde Dios te va a llevar. Es un nuevo lugar, es el lugar de las promesas, es la tierra prometida, es un lugar donde vas a tener una nueva asignación, una nueva misión, igual que nosotros. Nosotros vamos a ir a iniciar una nueva obra pionera y una misión que no va a ser temporal, va a ser permanente por un buen tiempo, ¿no? Entonces, todo eso demanda preparación. Y es lo mismo que le pasó a Josué. Demandó prepararse para cruzar y tomar primero, ¿no? Y para tomar Jericó, porque Jericó era la puerta de entrada a la tierra prometida. Entonces, por las primeras puertas que uno tiene que pasar, pues es para enfrentar ese tipo de
poderes del ocultismo, de la brujería, porque sabemos que todo Canaán era tierra de tribus paganas, pero lo que se levantó en Jericó era algo que naturalmente no lo podían vencer. Entonces, ahí se tenía que experimentar un poder sobrenatural, ¿no? Entonces, algo así, y también, como les decía, estamos en el umbral de la espera de algo, ¿no? Muchos de nosotros estamos pendientes de esto. Entonces, este mes, por eso, es un mes de cambios. Es un mes donde Dios está moviéndose a hacer cambios, ¿no? Para algunos habían empezado a soplar los vientos de cambio desde abril, ahora se han intensificado más, ¿no? Y esto a nivel mundial se están viendo cambios más radicales, más extremos. Es porque Dios está eh, originando estos cambios. Miren que aún va a haber cambio de un papa y eso no ocurre lógicamente todos los años, ¿no? Ocurre cada una buena temporada, se puede decir, porque hay papas que gobiernan como 10, 15, 20 años, 25 años, hasta 30 años, ¿no? Depende cuán longevos son. Entonces, Dios me decía que se está cerrando una era y se va a iniciar una nueva era, ¿no? Donde el Señor por eso necesita traer cambios en sistemas, sistemas de gobierno, de economía, sistemas sociales, necesita hacer el reordenamiento, alineamiento. Por eso es necesaria la transición, la espera, la preparación. ¿Por qué? Porque en este tiempo de espera, de transición y todo eso, Dios no nos va a desamparar, Dios nos va a preparar, Dios se prepara a transformar tu corazón. ¿Por qué? Porque te va a mostrar en este mes, que sabemos que es mes 5, es un mes de ver el poder de Dios en nuestras vidas a través de la provisión divina y de la gracia abundante, ¿no? El número 5 también es número de gracia, pero no solo eso, sino porque este mes paralelamente tiene que ver con el mes hebreo de Iyar. Entonces, ese mes se conecta con la tribu de Isaacar, que se conocía que era la tribu que sabía discernir los tiempos y las estaciones, y que los hijos, dice, del pueblo de Dios, sus hermanos, los seguían, porque ellos tenían ese discernimiento. Entonces, el Señor me dijo esto: es importante que este mes se concentren en escuchar mi voz, en escuchar el sonido del cielo, para que disciernan lo que yo estoy por traer, para que escuchen mis instrucciones, para que preparen sus corazones, ¿no? Entonces, todo eso el Señor empezaba a hablar. Y también porque vamos a ver más adelante, cuando desarrollemos la parte de la provisión sobrenatural, la provisión divina del cielo, tiene que ver con el Éxodo 16. ¿Ok? Eso lo vamos a seguir leyendo también. Y bueno, por todo lo que Dios está generando, porque estamos viendo sacudimientos, estamos viendo cambios, muertes de líderes, se están levantando nuevos líderes en los gobiernos de Europa, a nuevas autoridades, hay gente que entra, sale, entonces es así, es un tiempo de cambios, ¿no? Y por causa de todo esto es que el enemigo ha aprovechado para que, como siempre, ¿no? Él aprovecha, acuérdense que él siempre aprovecha los tiempos de transición. Acuérdense también que Leviatán se levanta en tiempos de transición, así que esa es una de las advertencias que yo tengo que decirles, que justamente este es el tiempo donde nosotros tenemos que salir ya de todo lo que es ofensa, de todo lo que es este rechazo y de depresión, soledad, porque esto fue algo justamente que vamos a ver, y donde de lo que Dios más me ha hablado, uno de los personajes que Dios más me ha hablado en este mes es Elías, el profeta Elías. Entonces, por causa de eso, es que ¿quién vino después? Jezabel, ¿no? Entonces, cuando uno se levanta carnalmente a reaccionar en distintas situaciones, Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe que todavía estamos en la carne, ¿ya? Entonces, Dios va a permitir que pasen situaciones que el enemigo va a querer tomar ventaja, ¿no? Traer conflictos, desorden, caos, división, desánimo, distracciones, ataques mentales con argumentos, engaños, mentiras. Él ha venido de esa manera
a querer originar esto en muchas personas, en muchos que me han testificado, me han dicho lo más fuerte que se ha sentido es el desánimo. Y les voy a decir que eso fue lo que le pasó a Elías, porque también la que viene a tomar ventaja cuando ya nos levantamos, ¿no? Estamos ya iniciando un nuevo tiempo, una nueva temporada, hemos empezado ya a ver, lógicamente acá al menos, el florecimiento de los primeros frutos, ¿no? De la primera cosecha, de la primera lluvia del año. ¿Quién se levanta? Lógicamente Jezabel también, ¿no? Entonces, en algunos casos se va a levantar fuertemente el Leviatán y en otros casos Jezabel. Ahora, ¿por qué Leviatán se levanta en este tiempo? Porque él sabe que Dios va a desatar algo nuevo, Dios va a dar a luz algo nuevo y que tú vas a entrar en una nueva asignación territorial también. Dios te está llevando, a muchos los está llevando, sobre todo los pioneros, los misioneros, los ministerios apostólicos y proféticos están entrando en nuevas asignaciones ministeriales también, ¿no? ¿Y por qué? El Señor me decía que el enemigo lo que está queriendo atacar, lógicamente, número uno es la visión, que tiene que ver con el sueño de Dios, ¿ok? El sueño de Dios para el lugar, el sueño de Dios para tu familia, el sueño de Dios para una nación, lógicamente para el pueblo de Dios, ¿no? En general, como pueblo de Dios. También lo que quiere atacar el enemigo es la misión, que significa la obra en el reino de Dios. Recuerdo que creo que un profeta dijo, la palabra profética que Dios le dio a él es, no sé, como dijo, no se salgan del muro, dijo, no se salgan del muro. ¿Y por qué? Porque en este mes, justamente, es donde Dios a varios de los edificadores que ya han empezado a edificar, a construir, lo que va a querer es justamente traerles esto, desánimo, distracción, va a querer discutir. Acuérdense que en marzo dijimos eso. El enemigo va a querer seguir atacando a los edificadores con eso, por eso tenemos que estar muy concentrados, muy, ¿cómo se dice? Enfocados en la misión y en la visión. Y también algo que el enemigo quiere atacar, lógicamente, son tus sueños personales, los sueños que Dios puso en tu corazón, ¿no? Es por eso que algunas personas, me han testificado como más de 3 personas, que Dios les está, ¿cómo le dice? Que Dios les ha dicho que Él va a rescatar y va a sanar sus sueños rotos y les ha hecho aún hacer así, como yo tenía mi libro de sueños, así con figuras y todo, para que vuelvan a recordar los sueños que tenían, porque muchos los perdieron, fueron sueños rotos, ¿no? Entonces es importante que también sanes esa área para que Dios, eh, lógicamente, te ayude a restaurar y que entiendas que muchos de los sueños personales, si no fueron con buena intención, lógicamente, no hubo eh, un propósito de Dios en eso. Dios pues simplemente eso sí no lo va a permitir porque sabe que te alejarías de Él y porque la intención no es correcta. Pero si los sueños fueron sueños que Dios puso en tu corazón, es que los va a restaurar, pero te los va a llevar a desarrollar de la manera en la que tú cumplas el propósito de Dios. Y eso es así, ¿ya? Para muchas personas. Entonces, en este tiempo de espera, tenemos que estar muy enfocados en lo que Dios nos va a enseñar en esta temporada, en lo que Dios nos va a guiar. Amén. Entonces, voy a mencionar el Salmo 27, 11, 14, que es algo donde el Señor me empezó a hablar sobre la espera. Por eso, en este mes, el fruto con el que vas a poder vencer es la paciencia, paz y ciencia. Con eso. Entonces dice así, enséñame Jehová tu camino y guíame por senda rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyera en que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová, ¿no? Entonces ahí el Señor nos empezó a dar esa promesa y luego me dijo en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin
que esperáis. Así que cuando el enemigo quiere venir a atacar tus sueños, te quiere quitar la esperanza. No solamente viene a atacar tu fe, sino cuando tú pierdes la esperanza porque tu fe se debilita. Por eso es muy importante que tú mantengas tu esperanza en el Señor. Y esa esperanza debe ser en Jesús, que es la esperanza de vida. Cuando nosotros vamos a mantenernos firmes es cuando mantenemos nuestra fe y la esperanza en Cristo Jesús, la esperanza de vida. Cuando tu fe se debilita y pierdes la esperanza, eres como un barco sin un ancla. Entonces vas a ir a la deriva. Y es ahí donde si pierdes la esperanza, vas a perder los sueños, ¿no? Entonces, eso es algo que Dios está queriendo sanar en tu vida, de que la esperanza y también, lógicamente, alinearte con la esperanza de vida, ¿no? Entonces, todo eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso tenemos que alinearnos con sus pensamientos, alinearnos con sus planes, aceptar los planes de Dios, porque van a ser para algo bueno, porque todo lo que viene de Dios es bueno, sus regalos son buenos, sus planes son buenos, sino que muchas veces vienen de la manera que uno no espera. Por eso es mejor esperar en Él y no hacer nuestros propios planes, porque no van a salir, van a fracasar. Y si Dios te está haciendo esperar, es porque Él tiene algo nuevo para ti, es porque Él tiene algo mejor para ti y es porque Él te está preparando. Amén. Bueno, entonces lo que el Señor nos empezó a mostrar como primer punto de esta guía profética es que no solamente, bueno, es el tiempo de espera, el tiempo de cambio, el tiempo de transición, sino es el tiempo de la provisión divina y del sustento sobrenatural. Así que en el primer punto donde Dios me empieza a hablar de esto es en el Génesis. Vamos al Génesis, el capítulo 22, donde Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, ¿no? Y ya sabemos que la historia, la conocemos, él prepara eh, todo el lugar para el holocausto, ¿no? Pone todo y cuando ya le pregunta a su hijo, lógicamente, em, le responde, ¿no? Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, ¿no? Y más adelante, cuando ya él lo, lo pone a Isaac como sacrificio para Dios, entonces ahí ya el Señor lo detiene, lógicamente, y tal cual él dijo que Dios proveería, ¿no? Dice en el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto, ¿no? Entonces ahí nace el nombre de Jehová Jireh. Así que en este mes Jehová Jireh se manifestará en tu vida. Como dice la canción, si tú lo llamas, si tú clamas, si tú lo alabas, si tú le das acción de gracias, ¿no? Llámalo. Jehová Jireh se va a manifestar en este mes. Pero hay una cosa aquí muy importante que Dios me estaba mostrando y es lo siguiente, que Abraham hizo algo. Cuando Dios te dice que esperes, es para que medites, reflexiones y te enfoques, te realinies y Dios te prepare para algo, ¿no? Entonces, mientras él recibió instrucciones de Dios para ir a hacer un sacrificio y él se movió en fe a sacrificar a su hijo. Entonces, hay algo que tú vas a tener que sacrificar en tu vida, que vas a tener que entregar para que Dios te entregue, porque ese cordero que sacrificó representó a Jesús, representó la figura del Señor Jesús. Pero él tuvo que sacrificar algo, él tuvo que moverse a hacer algo. Entonces ahí tienes que recibir las instrucciones de Dios para saber que en este mes qué es lo que vas a tener que sacrificar. Entonces para algunos va a ser así de esa manera. Vamos a ver lo siguiente, en el punto número 2 de lo que es provisión divina y sustento sobrenatural, lo que el Señor, bueno, me habló a través de la enseñanza, lógicamente, de mi mentora. Ella nos explicaba, lógicamente, cómo ella ha escrito un libro sobre todas las festividades hebreas y todo eso. Entonces ella hablaba de lo que representaba este mes de Iyar en el calendario hebreo. Entonces
algo que ella explicaba justamente era la representación de que en este mes Dios nos habla a través del Éxodo 16, ¿no? Entonces ella decía lo siguiente, que a través del Éxodo 16 es donde Dios los había sacado, lógicamente, de Egipto. Entonces lo primero que tuvo que hacer es quitarles la amargura, ¿no? En las aguas de Mara para que soltaran las aguas amargas que tenían ellos por dentro. Luego que les da la victoria sobre Amalek, que es un espíritu que vamos a tener que pelear. Acuérdense, les dije, Amalek se va a levantar cuando tú te prepares a cruzar, ¿no? Cuando yo di la palabra profética en marzo, les dije, desde ahí Amalek es otro de los espíritus que en esta temporada de la primavera se está levantando fuertemente, porque él se opone a que tú cruces a la tierra prometida. Él se opone a que tú recibas tus bendiciones. Es un espíritu, como dijimos, muy cruel, muy violento, malvado, porque representa la maldad de la tierra, pero sobre todo es un espíritu cobarde que ataca por la espalda. Así que ten mucho cuidado, como se dice, mantente vigilante, mantente orando y acuérdate que si estás enfrentando al espíritu de Amalek, pues lógicamente tienes que seguir todo lo que habla Éxodo 17. Lo que el Señor quería mostrarles, lógicamente, a ellos era de que ellos salieran de la mentalidad de Egipto, ¿no? De estar siempre trabajando como esclavos, produciendo ladrillos, esperando lo que Egipto les dé, ¿no? Eh, la provisión para ellos siempre significaba Egipto. Y, y lo que significaba trabajar, el fruto de su trabajo, de sus manos. Entonces, ¿qué pasó con el Éxodo 16? em, una de las pruebas que Dios les tuvo que dar a ellos es de que iban a comer en el desierto, porque las provisiones que ellos habían traído de Egipto ya se les estaba acabando. Entonces, ahí es donde Dios los prueba y les envía maná y codornices del cielo. Así que en este mes el elemento profético va a ser el maná del cielo, porque ahí vamos a ver representada la manifestación de Jesús, porque Jesús fue el pan de vida que vino del cielo, y eso es lo que Dios les quería revelar a ellos. Aparte de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que en este mes, no solamente Dios quiere alinear y ordenar y que encuentres tu identidad, porque cuando uno sale de Egipto, uno tiene que salir y encontrar su identidad en Cristo Jesús. Y en la relación, o sea, necesitas tener una comunión y em, no solo es reconciliarte con el Padre, sino en que la relación con el Padre del cielo se haga real en tu vida, vaya a otro nivel. Ya de repente sí sé que tengo un Padre en el cielo que me ama mucho, que me cuida, que me bendice, pero no he llegado a ese nivel de ver su sustento sobrenatural, su provisión divina en otro nivel. Y no vamos a hablar solamente de la comida y del dinero, no, es de todo lo que Él te puede proveer, todo lo que Él te puede dar, ¿no? Porque el Señor Jesús, cuando Él trae vida en abundancia, quiere decir que te va a dar salud, que te va a dar muchas cosas, sustento, provisión, recursos, pero también va a suplir las áreas más internas tuyas, tu mente, cualquier herramienta que necesitas, sueños que quieras tener, deseos que deseas alcanzar, claro, lógicamente en acuerdo al diseño de Dios. Entonces, el maná representaba eso justamente, ¿no? Porque ellos cuando salen, dice, viajan por el desierto, parte de Nelín, y ya estaban en el día 15, el segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto, ¿no? Entonces, después de salir de la tierra de Egipto, viene justamente este capítulo, ¿no? Entonces ya se empiezan a quejar porque no, ya se están muriendo de hambre. Pero el Señor les dijo a Moisés, dice, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba, dice, para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal, ¿no? Entonces, ahí los probó también el Señor
a ver si seguían sus instrucciones y saber de que ellos empezaron a probar, ¿no? El maná y también las codornices, también, eso también. Entonces, todo esto, el maná y las codornices representan el alimento, el sustento del cielo, que Dios nos da, que no nos va a desamparar a donde quiera que nos lleve, así sea el desierto, un lugar de transición, a donde estés y que estés preparándote para cruzar, Dios no te va a desamparar. Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros y Él es nuestra provisión. Entonces, eso debes entender, que lo que te falte, ¿no? Si te falta ropa, Él te va a dar, si te faltan muchas cosas, lo que tú necesitas, lo tienes que hacer, pero tienes que ser obediente, no como lo fueron ellos que intentaron guardar, porque Dios les dijo no guardaran el sexto día y van a tener, porque tenían que entrar en el Shabbat. Algo que nunca conocieron ellos es el descanso en Egipto. Ellos tenían esa mentalidad de esclavitud, no la conocieron. Entonces Dios les quería revelar el Shabbat. Por eso el Shabbat no es un día, el Shabbat representa el descanso en Dios. Claro que tú separas un día, ellos separaron, bueno, lo que era equivalente de repente al día sábado, pero al final terminaron adorando el día y no entraban a descansar en las promesas de Dios, no veían por eso la manifestación sobrenatural de Dios y perdían esos beneficios, bendiciones que Dios les quería dar. Pero Él quería más que nada porque en que ellos encontraran su identidad y una relación más profunda con el Padre. Eso es lo que Él quería llevarles y que ellos entendieran que la vida proviene de Dios, no de Egipto, no del faraón, no de lo que Él te pueda dar, no que el mundo te pueda dar, sino que de esa manera, por eso Dios tiene que, ¿cómo se dice?, cambiar tu chip para poner, lógicamente, lo que Él tiene para ti en tu mente, en tu corazón, y que tu espíritu se rabie y se conecte con Él. Eso es lo que Dios quiere. Así que en este mes va a ser muy importante esto también, el maná, las codornices y algo más vamos a ver acá, donde me habló en el número 3 de la provisión divina y del sustento sobrenatural, es donde me ha hablado de Elías y los cuervos. Cuando Elías es alimentado por cuervos en 1 Reyes 17, ¿no? Y Elías es justamente un hombre que fue llevado a un lugar a que esperara. Su lugar de transición no fue una cueva, no fue un desierto específicamente. Dice, ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab, tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden, ¿no? Cuando él va valientemente a enfrentarse ahí al rey Acab y le dice eso, ¿no? Y prácticamente él, bajo la orden del profeta, se cierra el cielo. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit. Así que el tiempo también para algunos de ir a Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán, bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Y ahí tuvo que acampar, los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Ahí Dios no lo desamparó, le dio esa provisión divina, ¿no? Ese sustento sobrenatural. Entonces, para algunos va a ser de esa manera con los cuervos, porque Dios quiere demostrarte que en este tiempo tienes que descansar, aquietarte, por eso de repente te está cortando aún hasta los, como se dice, los recursos, lo que sea, para aún impidiéndote que trabajes, porque te quiere demostrar eso en este mes. Así que no sé cuál de los tres sea tu situación, pero de esta manera es que Dios este mes se quiere manifestar a ti con esto. Amén. Con esto de la provisión divina y el sustento sobrenatural. Pero aquí viene la advertencia. La advertencia donde Dios nos habló. Amén. Entonces vamos a Mateo 6, porque una advertencia es que en este tiempo puedes caer en afán y ansiedad. Y de eso habló el Señor Jesús, sabemos, ¿no? Cuando les enseñó a sus discípulos justamente sobre el afán y la ansiedad. Entonces, por eso les digo, muchas veces queremos actuar en nuestras fuerzas y eso es actuar en nuestra carne. Entonces, por eso Dios lo llevó a Elías, no solo para protegerlo, sino para que su carne terminara de morir ahí, porque lo estaba preparando ¿para qué? Para una misión muy importante,
¿no? Que iba a tener en el Monte Carmelo. Entonces, por eso ahí lo tuvo que dejar ahí hasta que Dios diga, ya, sales de ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que habla Mateo 6 y ahí podemos ver que el Señor Jesús justamente advierte, ¿no? Que cada día, dice, trae su propio afán y que por eso nosotros no tenemos que afligirnos por nada que no vayamos a tener, ¿no? Él habla de poner nuestra confianza en Dios. Entonces, muchas veces podemos decir, sí, estoy confiando en Dios, pero de pronto te preocupas, de pronto te quiere agarrar el temor, de pronto, porque en este mes estamos también orando por el sacudimiento económico mundial, se están preparando cosas muy fuertes en la economía, así que solamente por eso este mes es de preparación específica para lo que viene en la segunda parte del año también, sobre todo en lo que es provisión, lo que es economía, lo que es sustento, en todo. ¿Ok? Entonces aquí por eso es importante recordar Mateo 6 del 25 al 34. Ustedes lo pueden leer solamente, y él habla, ¿no? Que no se angustien por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, porque eso fue lo que quiso hacer el Señor con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Por eso tenían que atravesar el desierto para que fuera donde ellos puedan encontrar su identidad, su relación con Dios, volverlo a conocer, porque cuando uno está en mentalidad de esclavo en cautividad, uno está desconectado de Dios. No lo vas a, lo conoces de lejos, no lo conoces de cerca. Entonces, tu relación tiene que ser tan íntima que tú sepas que el Padre del Cielo tiene cuidado de ti y que no te va a abandonar, no te va a dejar sin provisión, ¿no? Porque él dice, ¿por qué os angustiáis? Dice, ¿no? Porque dice, los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas, ¿no? Entonces, por eso Él dice, buscad, acá está la clave, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué quiere decir? Que primero te enfoques en Dios, no en solamente ir a Egipto a ganar tu salario, tu sueldo y estar ahí como esclavo, esclavo, no. Y aún si estás en el desierto, pues quédate a esperar el maná del cielo y las codornices. O si estás en el arroyo de Kerit, quédate a esperar los cuervos. No sé dónde estés. Y si ya Dios te está llevando al lugar alto del sacrificio como Abraham, pues prepara tu holocausto y prepara entregar lo que tengas que entregar. Porque cuando tú haces un sacrificio como el de Isaac, lo que Dios te entrega es todo. Porque Dios le entregó a cambio, dice, a su Hijo Jesús a la humanidad. Así que con Jesús lo tenemos todo. Amén. Entonces, qué importante es hacer esto para cuando uno se prepara para entrar a un nuevo nivel. ¿Ya? Bueno, y lógicamente este es mes de la gracia abundante, de la gracia sobre gracia, ¿no? Lo cual habla Juan 1, 16, 17, donde dice, de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso, todo lo que está en el Antiguo Testamento, lo que pasaba Moisés con el pueblo y todo eso, todo era figura, ¿no? Abraham también. Abraham también, todo era figura de Jesucristo. Por eso, en Jesucristo ya no solamente fue la gracia, sino la verdad. Recibimos la gracia y la verdad. Van conectadas. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Así que en este mes se te tiene que revelar eso, la gracia y la verdad. Y también, lógicamente, te vas a sentir muy debilitado en este mes, te vas a sentir aún sin fuerzas por todo de repente lo que estás esperando, lo que estés pasando, cómo Dios te esté preparando, purificando, no sé cómo sea tu proceso, pero lo que Dios nos recuerda es 1 Corintios 12:9, ¿no? Como Pablo me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto fue lo que prácticamente no solamente tuvo que experimentar Pablo, lo tuvo que experimentar Elías, ¿no? En ese tiempo el Querit, se sentía débil. Quería hacer, no podía hacer. Bástate mi gracia. Ahí te tengo guardado, protegido, pero te estoy preparando porque tienes que aprender a esperar. ¿Sabes qué? Cuando tú te impacientas y cuando tú te empiezas a quejar, Dios, te voy a decir que te sienta ahí y de ahí no te mueves, no sales. Así que ni te quejes en este mes,
ni murmures, ni digas nada. No pierdas lo que Dios está trayendo para ti, no retrases tu proceso. Amén. En el nombre de Jesús. Como dijimos, este es mes de discernir, ¿no? Tu tiempo y tu estación. Así que en este mes debes pedir la unción de los hijos de Isaacar. Si es que no sabes, es algo que muchas personas, sobre todo los profetas, portamos. Pues nosotros les vamos diciendo lo que Dios nos va mostrando, qué tiempo es, qué estación es, ¿no? Entonces, ya dijimos, una época de transición, de cambio, de espera. Para algunos que ya están saliendo, que ya salen, se va a acelerar todo. Después de esto se va a acelerar todo, todo, porque también acuérdense lo de Habacuc, por eso justamente habla de la visión que dice que aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y se acelerará. Así que algo que también nos vamos a alinear es con eso, porque lo que viene es un tiempo de aceleración. ¿Ya? Entonces, por eso también el Señor dice, prepárate para una nueva visitación del Señor a tu vida, a tu familia, a tu congregación, a tu ciudad o tu nación. Lo que va a venir de parte de Dios, porque nos estamos preparando en este mes también para el Pentecostés de junio, que es el 8 de junio, se celebra, eh, que era donde se celebran los 50 días después de la Pascua hasta el Pentecostés. Por eso que también mayo es un mes de transición, un mes de proceso, de espera. Y ahí es donde justamente se reunieron ese día para celebrar la fiesta del Pentecostés del Antiguo Testamento. Pero ahí fue donde estuvieron en unidad, ahí estuvieron preparándose, porque Dios les dijo, esperen. Acuérdense, ahí también hubo una espera. Pero ¿cómo esperaron? En el aposento alto, en el lugar correcto, con las personas correctas, siguiendo las instrucciones de parte de Dios, siguiendo los pasos correctos. Y en esa espera vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros ahora celebramos, el Pentecostés, de la fiesta del Espíritu Santo, del nacimiento de la iglesia primitiva, se puede decir así, cuando explotó todo ahí. Entonces, para eso nos estamos preparando. Y eso es como un tiempo de visitación en la tierra, ¿ya? También representa el nacimiento de algo nuevo. Así que prepárate un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, porque estamos, como decimos, en un tiempo de transición hacia la fiesta de Pentecostés. Entonces, ¿cómo se manifestará Dios? Dios se manifestará también como Emmanuel, Dios con nosotros. Dios quiere habitar contigo, Dios te quiere visitar. Pero aquí hay una advertencia, otra advertencia. Subrayen ahí las advertencias. Número 1, no pierdas el tiempo de tu visitación como el pueblo y los líderes de Jerusalén en el tiempo de Jesús. Ellos perdieron su tiempo en su visitación. Entonces, ¿qué dice ahí? En Lucas 19, 41, 44. Aquí Jesús entraba, ¿no? Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿no? La ciudad de Jerusalén, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero dice, pero ahora está encubierto a tus ojos, ¿no? Porque estaban velados. Vendrán días, ahí empieza a profetizar el Señor, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, con cerca te sitiarán y por todas partes te estrecharán, porque eso fue la destrucción de Jerusalén, ¿ya? En el año 70. Entonces, dice, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti, ahí destruyeron todo el templo, lógicamente, en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, no perdamos el tiempo de nuestra visitación. Preparémonos. Si Dios está diciendo, los voy a visitar, prepárate. Y haz una habitación para Él. Es más, provoca que Él se quede contigo, ¿no? Claro que Dios está con nosotros, pero la manifestación de su gloria. Entonces nos preparamos para entrar a un mayor nivel de gloria. Tenemos que preparar una habitación para el Señor, tenemos que entrar a niveles más profundos, cambiarnos y lógicamente para donde vamos a ir a establecer lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede estar pasando en esto? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué perdieron? Me explicaba el Señor. Legalismo y religiosidad.
Es una de las causas por las que puedes perder tu visitación, porque muchas veces, por ejemplo, cuando vienen esos moveres o derramamientos del Espíritu, ¿no? Mover del Espíritu Santo, mover de avivamiento, vienen olas, vienen lluvias, viene fuego, no sé, de la manera que Dios se manifieste. Mucha gente lo rechaza porque no espera que así sea, ¿no? O si pasa, no, ay, ¿qué va a ser? No, 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 no. O simplemente están distraídos y perdieron el tiempo de su visitación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había mucho legalismo y religiosidad, pero también falsas expectativas. Y otra cosa es distracción y múltiples ocupaciones. Así que si tú reconoces alguna de estas cosas en tu vida o en tu congregación, pues ora, ora, ayuna y saca todo esto porque Dios se prepara a traer un tiempo muy especial de visitación, entonces no lo pierdan, ni como familia, ni en lo personal, ni como pueblo, ni como nación, ¿no? Y número dos, me dijo el Señor, advertencia, cuidado con abortar los sueños de Dios, ¿no? Y eso sí es algo que lo confirmó el profeta Nate Johnston. Él justamente Dios le hablaba de eso. Y en el caso mío lo recibí así cuando el Señor me dijo, hay algo que está por nacer y hay un espíritu como que quiere venir a que la gente aborte lo que yo he puesto en ellos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque, volvemos a decir, por causa de todas estas cosas se pueden perder las visitaciones de Dios, ¿ya? Luego también, otra cosa que el Señor me empezó a hablar es tiempo del silbo apacible y la dulce voz de Dios. Esto es algo que me confirmó también por otras personas. Y esto está en Primera de Reyes 19. Y en Primera de Reyes 19, el Señor también otra vez con Elías, después que lo saca lo lleva al Monte Carmelo y Elías pues se vuelve uno de los, ¿cómo se puede decir? De los profetas pues de mayor, no solo mayor unción, de autoridad, ¿no? Una tremenda manifestación gloriosa, tal victoria, hasta que, lógico, ahí es donde viene Jezabel, ¿ya? Jezabel con su voz de brujería y a través de sus mensajeros lo amedrentó, ¿no? Lo amenazó de muerte. Bueno, luego vemos que no solo le viene a él el temor, el desánimo y luego la depresión y se quiere morir, ¿no? Hasta le dice el Señor, quítame la vida y todo eso. Bueno, dice en esta parte, ¿no? Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces deseó la muerte y dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, ¿no? Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y que le dijo, levántate y come. Miró y vio su cabecera, ¿no? Una torta, miren, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Eso también tiene que ver con la provisión divina y el sustento sobrenatural. Acá también está. ¿Ya? Entonces, dos veces Dios le proveyó a Elías, dos veces Dios le dio de comer y de beber, ¿no? Y dice, regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come porque el largo camino te resta. O sea, come porque no hay más. Y después de ahí dice que se levantó, comió, bebió, fortalecido con aquella comida que dice, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces ahí lo tenía que llevar al Señor al monte Horeb después de 40 días de ayuno, sin comida, sin nada, así, pa, lo sostuvo. Entonces cuando Dios te marca número 40 es porque el periodo de prueba, de preparación en un ayuno, es por algo mayor, es por una asignación mucho mayor, más gloriosa. Miren que él hizo, lógicamente, miren que él lo sostuvo antes de llegar al Monte Carmelo, porque ahí no vas a llegar débil, no puedes llegar débil. Pero después que lo saca del enebro y todo eso, lo lleva al Monte Oreb, donde dice que caminó, dice, fortalecido con aquella comida, solo con lo que le había dado, anduvo 40 días, 40 noches hasta ahora el monte de Dios, ¿no?
Pero allí, ¿qué pasó? Se metió a una cueva, donde pasó la noche, llegó la palabra de Jehová y le dijo, lógicamente, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Ya? Entonces ya sabemos que Elías le empieza a decir lo que le habían dicho, que lo van a matar, que solo yo quedo, buscan para quitarme la vida, porque él estaba pues súper deprimido, él no tenía pues ánimo de nada, ¿no? Entonces, lo que leemos aquí, después de que él, bueno, le dice que quiere morirse, que lo buscan para quitarse la vida y todo eso, acá en el 11 Dios le dice algo, y vamos a leer justamente del 11 al 13, ¿ya? Porque a la segunda vez que Dios le pregunta, ya le da la asignación, pero en la primera vez lo que le dice es, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba, dice Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero ¿qué dice? Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez. Y otra vez él responde lo mismo, ¿no? Que solo he quedado yo, han derribado tus altares, me buscan para matar. Ya, ahora Jehová le dice, ve y vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael como rey de Asiria, a Jehú, hijo de Ninsi, lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Sabat, ¿no? Lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Entonces ahí ya Dios le marca lo siguiente, que él va a tener que entrenar y delegar ya el manto al profeta de la siguiente generación y a los reyes, porque todos ellos juntos son los que van a derrotar, especialmente Yehud va a tener la asignación de derrotar a Jezabel. Entonces por eso es sumamente importante, especialmente profetas, que tengan que pasar esta situación o gente profética. Miren, este es el tiempo de concentrarnos, no importa lo que ocurra alrededor, porque nos van a querer matar. Yo misma he experimentado en sueños, especialmente a fines de abril, más o menos cuando tuve que viajar a Holanda. El Señor me habló en sueños porque yo estaba sintiendo como ligaduras de muerte alrededor mío y yo no entendía por qué. Y el Señor me decía que era lógicamente ataques espirituales que se estaban levantando contra nosotros y que yo estaba percibiendo lo que estaba alrededor nuestro. Pero en sueños yo vi un espíritu como un espíritu asesino, y ahí es donde el Señor me habla de Amalek, me habla de Amán, y eso fue literal, lo que sentí que me quieren matar. Pero Dios me dijo, no caigas en el espíritu de Elías aquí, en esto, cuando él estaba acá. Entonces por eso me dice, es el tiempo de escuchar el silbido apacible. No porque me dio la estrategia cómo derrotar eso. Entonces, cuando yo empiezo a hacer la guerra espiritual de la manera que Dios me dio con instrucciones, me dijo las armas que tenía que usar, vencí y salí. Y lo que yo sentía era a través de una persona que estaba tratando de atacarnos y era lo que se movía, lo espiritual. Pero sí me decía que había un espíritu que estaba queriendo matar y eso venía también por el lado de Jezabel, porque sentimos mucho lo que era manipulación, control, brujería, todo eso se estaba levantando. Por eso les digo, todo eso se levanta justo en el periodo donde uno va a transitar, ir de cerrando nosotros un capítulo, ir a otro capítulo. Y todo eso se va a hacer esto, ¿no? Entonces esa es la advertencia, que no caigas en lo mismo, sino que te concentres en el silbido apacible, ¿ya? Miren, el silbido apacible es cuando Dios no te grita, pero Él siempre está ahí. Y es por eso que no nos podemos enfocar no solo en las manifestaciones sobrenaturales. Hay veces, hay personas que me han dicho lo siguiente: Mariam, no estoy sintiendo la presencia de Dios. Mariam, ay, ya no escucho a Dios como lo escuchaba antes. Mariam, ya no estoy teniendo esas visitaciones sobrenaturales. Mariam, Mariam. Y me empiezan a decir, ay, yo les digo, yo también he pasado lo mismo que tú. Lógico, todos los profetas somos entrenados igual y algunos vamos a tener que pasar esto, que Dios no se va a manifestar ni como fuego, ni como viento, ni como agua, ni como nada, ni como truenos, ni relámpagos. No, simplemente va a ser a través de un silbido apacible. Y eso, para eso le tienes que bajar el ruido de lo externo. No te enfoques en lo externo, lo que esté pasando, la tormenta,
que te estén lanzando, no sé, las lanzas, las cuchillas, todo. No, ahí quédate escuchando, inquietud, por eso, inquietud y confianza hacia tu salvación, ¿no? Y dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces solamente quédate a escuchar la voz de Dios. Por eso este mes es sumamente importante eso, porque vas a recibir las instrucciones para el siguiente nivel, para la siguiente puerta que se está abriendo, para lo que Dios va a desatar en tu vida. Sumamente importante. Por eso les digo, Dios no te va a tronar, sino apaciblemente. Vas a escuchar el silbido apacible. Vamos a ver otro punto más en esta guía profética, y es que este es el tiempo de vigilar y cuidar el perfume y el aceite de la unción. Y les voy a decir por qué. Porque ocurre que a mí me pidieron a fines del mes de abril, y justo el Señor me decía, esto es una advertencia para el pueblo de Dios. Me pidieron me pidieron orar por un pastor, y yo no lo conocía, solo me dieron el nombre. Me dice, ¿podrías orar por este pastor? Porque como que estaban sintiendo que algo se estaba levantando contra él, ¿no? Entonces, si Dios te da una palabra, por favor, si nos puedes comunicar. Ok. Entonces, como yo ya estaba en planes de viajar a Holanda, yo empiezo a encomendar, lógicamente, que Dios, y a preguntarle a Dios que me dé una palabra, ¿no? Entonces, empecé a orar por esa persona, por ese pastor, y luego cuando ya estaba en Holanda, el Señor me da una visión, cuando vuelvo a orar por él otra vez, ¿no? Me recuerda el nombre y vuelvo a orar por él, y me da una visión. Entonces, aquí me habló en una visión para este punto. ¿Por qué? Porque vi que ese hombre de Dios estaba de rodillas orando. Y cuando estaba de rodillas orando, vi de frente a él una, no sé si era como un tazón o una copa, pero estaba llena de aceite, como de un, sí, como un aceite, pero no era espeso, sino como que era líquido, ¿ya? Entonces en eso veo que vuela una mosca, empieza a volar una mosca, y lo veo a este hombre muy cansado, estaba muy cansado, y de pronto empieza así como que a quedarse dormido, y se quedó dormido. Y no se dio cuenta que la mosca como que, yo no sé si faltaba oxígeno ahí, pero cuando las moscas les falta oxígeno se caen, se debilitan y caen así muertas, caen muertas así. Y cayó encima. Y yo dije, ay, no se dio cuenta que se cayó la mosca encima de su aceite. Bueno, y yo dije, Señor, ¿cuál es el mensaje para él? Porque ya me estás dando la visión, pero necesito la palabra siempre, ¿ok? Siempre todo sueño de Dios va sustentado con la palabra, o al menos te va a dar una instrucción, o una palabra de revelación, o una palabra de conocimiento, o algún versículo bíblico, pero algo te tiene que decir el Señor cuando algo viene de parte de Dios. Entonces me dijo así, eh, me habló en Eclesiastés 10:1, donde dice, las moscas muertas hacen heder y corrompen el perfume del perfumista. Así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces ahí el Señor me dijo eso, me dio la advertencia, que le diga a él que cuidado con las moscas que dañan y malogran el perfume y el aceite. El perfume, me decía el Señor, que era el testimonio de él, el testimonio, que tuviera cuidado a quién estaba escuchando, que eso iba a venir a corromperlo y a dañar su aceite. También la unción de él. Porque cuando tú empiezas a escuchar chismes, cuando tú empiezas a distraerte y empiezas a escuchar otras voces que están hablando mal de los ungidos de Dios, ¿qué va a pasar? Que el enemigo justamente es como que va a venir ese espíritu de Belcebú a querer, porque Belcebú es el señor de las moscas, todo el mismo Satanás, a querer corromperte, ¿no? Entonces, corrompe y hiede, ¿no? Mal el perfume, ¿no? Donde dice, corrompe el perfume del perfumista. ¿Quién es el perfumista? Es el Señor.
¿quiénes nosotros tenemos que hacer ese sacrificio? Dice, con olor agradable para Dios. Y ese es nuestro testimonio. Entonces el Señor me decía, ese es el mensaje. Dile a Él que cuide su testimonio, que ore y vigile, porque Él no sabe lo que está queriendo venir contra Él y está ignorando y está cayendo en la trampa del diablo de escuchar cosas malas para hablar mal de una persona, y eso va a ser puerta abierta para que venga el enemigo y haga eso, me dijo. Esa es una advertencia, me dijo, dile. Y también me dijo, compártelo con el pueblo de Dios. Entonces, esa persona es un pastor, que si no ora y vigila, es un hombre de oración, pero no está vigilando. Entonces, orad y vigilar. Orad sin cesar, pero vigilen y oren, decía el Señor Jesús. Vigilen y oren, porque lo que se está levantando en contra nuestra, eh, si lo ignoramos y lo dejamos solamente así, no sabemos después por dónde nos está atacando. Entonces, no dejemos que eso venga, ¿no? Y espantemos las moscas. ¿Cómo se espantan las moscas? Cuando tú no creas el ambiente para ellas, ¿no? Donde no hay basura, porque si algo que les gusta a las moscas es la basura, pero también les atrae las cosas dulces. Entonces, a veces el perfume, el olor, tiene un olor dulce, ¿no? Entonces eso le atrae. Y también el aceite, también le atrae. Entonces, hay cosas así, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, vigilar, cuidar, guardar. Acordémonos de la parábola de las vírgenes también, ¿ya? No caigamos en la insensatez, porque acá dice que así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces, puedes ser tú muy sabio, muy honorable, pero mira que te pueden hacer eso, te pueden corromper tu perfume, ¿ya? Entonces, también cuidado con eso, es una advertencia. Algo más que también eh, el Señor me estaba hablando es esto, que es tiempo de exposición y manifestación, y eso también, y manifestación de las cosas ocultas, me dijo. Y aquí esto también fue con otro sueño. Temporada de sueños y visiones es definitivamente. ¿Ya? Manifestación de lo oculto. Bueno. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando yo tuve en otro sueño, en este sueño es que yo estaba hablando con una persona que supuestamente es cristiana, ¿ya? Una persona que yo conozco hace tiempo. No tengo comunicación con esa persona ahora, ya dejé de verlo a esa persona, pero en el sueño venía a verme a mí y me preguntaba que no entendía por qué le pasaban ciertas cosas. Entonces, de pronto, yo le decía así, le decía Hebreos 4:13, le decía así, Hebreos 4:13. Y me decía, ¿Hebreos 4:13? Yo le decía, sí, Hebreos 4:13. Tienes que leer Hebreos 4:13, yo le decía. Y de pronto apareció así como una pantalla grande y estaba escrito todo Hebreos, desde el 12 al 13, pero terminaba en el 13. Pero yo le decía, ahí está el versículo, léelo todo completo. Entonces en eso él empieza a leer y me despierto yo del sueño, ¿no? Pero yo le decía, ahí está la clave, esa es la clave, le decía, de todo lo que te está pasando y de todo lo que se está manifestando. Entonces, si leemos, es específicamente esto, ¿no? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué es lo que yo le estaba diciendo? Que todo lo que le estaba pasando, le dije, se está manifestando ahora. ¿Por qué? Porque Dios está ya trayendo la palabra como espada. Entonces, en este mes, la palabra de Dios se va a manifestar de esa manera, una manera muy profunda, les voy a decir, porque vamos a entrar a un periodo donde Dios va a exponer y manifestar lo oculto a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, o sea, ya no solamente recibirlo como agua para que te bañe y te limpie, sino para que penetre y separe así, ¿ya? Te va a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso va a ser. Necesitamos todos nosotros pasar por eso. Y luego cuando yo le decía,
que leyera específicamente Hebreos 13, porque le decía, la clave está en el 12 y el resultado está en el 13, le decía así. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, como que yo le decía que por cuanto él había, era lo que el Señor explicaba, ¿no? Que cuando, porque yo le decía, Señor, ¿por qué yo le decía eso? Como que yo sabía que sabía eso. Y me decía, eso es lo que Él representa a los que voy a empezar a manifestarme, pero para exponer lo oculto que hay en ellos, porque ya no les voy a pasar por alto cosas. Voy a entrar profundamente para que se disciernan los pensamientos, las intenciones del corazón, para penetrar su alma, su espíritu, porque nada va a quedar oculto ante mis ojos. Todas las cosas van a estar desnudas y abiertas a los ojos míos, porque a mí me van a tener que rendir cuentas. A mí me van a tener que rendir cuentas. ¿Saben por qué? Porque si no pasa esto, nos puede pasar algo peor, que podemos morir por nuestra propia maldad, porque hay maldad en nuestro corazón que no puede seguir oculta. Por eso tenemos que pasar este tiempo de purificación, especialmente a través de la palabra de Dios. Este mes, el agua de la palabra, el agua del río de Dios. Este mes es mes de agua, les digo. Esto de la palabra de Dios es representa también no solo el pan de vida, el sustento que tú tienes que tener, sino también ya que Dios viene a traer espada aquí dentro de nosotros principalmente. Y todos tenemos que pasar por eso. Todos, todos, todos. Por eso más nos vale que no haya nada oculto, que no haya nada sucio, guardado, porque eso es lo que yo vi en esa persona. Porque casualmente por eso terminamos apartándonos de esa persona porque yo lo veía como que hacía cosas malas. Entonces yo no puedo estar con una persona así, pero de pronto como el que en el sueño me venía a decirme esas cosas, porque estaba haciendo cosas malas en contra nuestra aún. Entonces yo le decía, Señor, si nosotros debíamos separar, me dijo, no, yo me lo llevo, porque él es Lot y ustedes tienen que continuar como Abraham. Entonces aquellos que Dios tiene que tratar, va a tratar de esa manera. ¿Saben por qué? Porque miren, hace unos, bueno, una media hora atrás, yo recibí un mensaje de una persona de las escuelas y esta persona está en un país de Sudamérica donde yo conocí a una amiga de ella en común, teníamos una amiga en común. Cuando yo fui a la última misión Colombia, me mencionaron a ella y yo le decía, ¿tú la ves a esa persona? Y me decía, sí, pero ella está apartada, como que veo mucho orgullo en ella, siempre me dice que está bien, pero no está bien, me dice, porque está hospitalizada, ha entrado en hospitalización como 5 veces, me dice, y me dice, estoy bien, como que no quiere que nadie sepa de ella. Entonces yo le contaba el contexto que yo conocí de esa persona y le dije, bueno, sí es verdad, esa persona tiene mucho orgullo, mucha ofensa, mucho rechazo, tiene heridas profundas del alma que no quiere sanar y no quiere liberar y lo peor es que no quiere perdonar. Le dije, las veo mucho en amargura. Yo le decía, qué pena, hay que orar por ella para que salga de todo eso. Y ahora, hace media hora, eso fue en febrero que fui a Colombia, ahora estamos ya mayo y en eso ella me escribe cuenta que la persona ya murió. Entonces mi pregunta es, yo le digo, Señor, muchas veces somos nosotros mismos los que somos obstáculo propio, no es el enemigo, porque aunque los principados, las potestades o quien sea hayan influenciado en esa mujer para que haga cosas malas, porque realmente yo sé que ha hecho cosas malas, pero no se ha arrepentido, ¿no? O quizá en un momento, claro, se ha arrepentido, pero no cumple el propósito de Dios, porque ya el Señor me decía, ya el enemigo vino a zarandear su vida. Entonces, a veces el Señor tiene que proteger a sus hijos y se los lleva, pero ya no cumplen el propósito de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos mismos han retrasado su proceso. Entonces, volvemos a repetir, por favor, no retrasen su proceso y no permitan que el enemigo aborte su destino. Porque sí, me voy a la presencia de Dios, lógico, ya bueno, al último minuto el Señor viene, me dice, arrepiente, te pide perdón, perdona, ya, pero ya Dios me tiene que llevar porque no voy a poder continuar,
no estoy queriendo que Él trabaje conmigo, que me procese, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que ponernos a meditar realmente, si queremos continuar así. Por eso, esto me dijo que era sumamente importante revelarlo a todos ustedes, algo que me habló lógicamente en ese sueño y me hizo meditar el Señor en eso. Y miren que ahora con esto que me comunicaron, pues me pongo a meditar que hay gente que tiene un tremendo llamado, porque esa mujer tenía llamado a un ministro apostólico. Tenía un llamado a levantar un ejército de mujeres en esa nación. Y ahora saben qué, se fue a la presencia de Dios. Pero ya está con el Señor, pero no cumplió su propósito en la tierra. Nunca cumplió. Porque nunca se pudo estabilizar en ningún lugar ni sujetarse a nadie. Eso es lamentablemente lo que pasa. Entonces, por eso, no solo no retrases, sino no abortes tu destino. ¿Ok? A veces no es el diablo, a veces somos nosotros mismos. Por eso decimos que también ahora es tiempo de sumergirse en el río de Dios. Y aquí vamos a ver la parte del río del santuario, Ezequiel 47, ¿no? Donde lo llevan a Ezequiel al entrar al templo y dice que de ahí brotaban las aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba, dice, hacia el oriente, ya. Dice que las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Dice, me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior por la puerta que da al oriente. Y aquí las aguas fluían del lado sur. Entonces luego empieza a contar, a hacer las medidas, las mediciones. Eh, Dice que lo hizo pasar por las aguas, ¿no? Con el agua hasta, primero, que lo hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Luego mide más, da otra medida más con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Y midió otros 1000 más y ya era un río que ya yo no pude vadear porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río un río que no se podía vadear, ¿no? Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río y cuando volví, he aquí en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado, ¿no? Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental, descienden al Arabá, luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Ya habrá muchísimos peces porque estas aguas van allá y las otras son purificadas y así vivirá todo por donde pase el río. Entonces, esta es una representación, lógicamente, del río que sale de Dios, del río del Espíritu Santo, que es el que trae, ¿no? El mover de Dios a la tierra. Es de donde sale las aguas de Dios, que representan también no solamente su presencia, sino la palabra de Dios, de todo lo que sale de su trono, que es donde tenemos que purificarnos. Por eso este es mes de purificación en aguas. Y la palabra purificación tiene que ver con bautismo. La palabra bautismo tiene que ver con purificación. Por eso los sacerdotes se purificaban en agua. Se preparaban, lógicamente, para entrar a la presencia de Dios. Entonces va a ser muy importante que si vas a entrar a lo nuevo, que si vas a entrar a la representación de una nueva vida, si te vas a purificar y consagrar para una nueva asignación ministerial, para algo nuevo que Dios trae, las aguas del río de Dios. Va a ser muy importante que te sumerjas en las aguas del río de Dios. Amén. Y para finalizar, vamos a ver que mayo va a ser tiempo de experimentar la bondad y el amor incondicional de Dios. Entonces vamos a leer lo que dice Isaías 54:10. Dice así, porque los montes se moverán y los collados temblarán, que es literal lo que está pasando en el mundo. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Así que eso es muy importante que lo vivas este mes, que lo reclames, es una promesa súper importante. Así que oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra quede sellada en tu corazón. Oramos para que Dios te dé más revelación, más discernimiento para este tiempo nuevo, para este tiempo de mayo, que sea un mes, lógicamente, donde Dios te lleve a pasar el tiempo de espera enfocada en Él, enfocada en su visión, en seguir cumpliendo la misión, en seguir trabajando por el reino de Dios, amén. Y que tú veas
la provisión divina, la gracia abundante. Y si Dios te está haciendo esperar, si Dios te está haciendo esperar es porque tiene algo mejor para ti. Si Dios te está haciendo esperar es porque Dios te está preparando, te está entrenando, Dios te tiene que transformar, Dios tiene que transformar tu corazón, tu mente, todo, alinearte, reordenarte, porque lo que vas a recibir es algo más grande, es algo mucho mejor, algo más glorioso. Amén. Especialmente los pioneros y misioneros, los líderes. Dios viene con algo muchísimo mayor. Así que oro en el nombre de Jesús para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida y que nadie venga a abortar tu destino, ni tú mismo. Cuidado con cada una de las advertencias. Dios nos está dando direcciones, nos está dando estrategias siempre y que el Señor te dé mucho más de su revelación. Así que oro para que la gracia abundante de Dios esté en tu vida y te mantengas firme. Amén. Conforme a, a tu tiempo de buscar más del reino de Dios y su justicia, acuérdate que todo va a venir por añadidura. Así que no te olvides del maná del cielo que representa el mismo Señor Jesús y Él trae justamente esa agua de vida, porque Él es la vida. En Él tenemos vida y tenemos vida abundante. Amén. Entonces, experimenta el amor incondicional y la bondad de Dios en este mes y que su gracia sobreabunde en tu vida en el nombre de Jesús. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan un feliz mes de mayo. Chao, chao.